parecía algo que ya no tenía lugar en un espacio cultural, social, institucional, que venía justamente a vaciar de contenido a la propia vida democrática. Se le exigía a los docentes que fueran los últimos virtuosos, los últimos portadores de una verdad ideológica, los últimos mohicanos de un país que parecía alegremente renunciar a sus mejores tradiciones, a sus mejores experiencias, que parecía que sin inconvenientes elegía el camino del individualismo y arrojaba la solidaridad al tacho de los desperdicios, que avanzaba hacia una lógica de la exclusión. Eran los docentes los que tenían que ser el último referente y la sociedad les seguía exigiendo, mientras destruía sus salarios, mientras marginalizaba su trabajo, mientras cínicamente desnutría la vida de la educación, les exigía a los docentes que fueran el referente último de la República fundada en otro tiempo argentino, que fueran el referente último del sostén de las vidas familiares, que se convirtieran en la garantía de la continuidad de un legado de educación universal, cuando se estaba destrozando la vida del país, pero no solamente en un sentido económico, se la estaba destrozando en un sentido cultural, en la percepción de la realidad, en la mirada del mundo, la desolación de las ideas que venía acompañada de la transformación brutal que el neoliberalismo iba desplegando en nuestra sociedad, también se metía muy profundamente en nuestras escuelas y en nuestras universidades y en el espíritu de los docentes. Los docentes también vieron que algo estaba pasando y que se les pedía que hicieran lo que quizás no estaban en condiciones de hacer, independientemente de la resistencia heroica que muchísimos dirigentes, muchísimos trabajadores de la educación fueron desplegando en los años del neoliberalismo. Pero lo cierto es que también una conciencia viscosa, una pérdida de los ideales, también se metió de cuajo en la escuela, en la universidad, en la vida cotidiana de los docentes. Los docentes no son unos superhombres o supermujeres que vienen a sostener lo que la sociedad ya no quiere o no puede o no desea sostener. Los docentes también están en el interior del tumulto de la historia, también están en el interior de las tragedias de la vida social, también están en el interior de la recuperación de sueños, perspectivas y experiencias. Y si hoy estamos en un espacio como este, compartiendo una mesa como esta y un encuentro como el que se va a desplegar a lo largo de 2 jornadas, es porque algo extraordinariamente importante, extraordinariamente significativo, ha venido a suceder en nuestro país, pero en una parte también caudalosa de América del Sur. Algo que va a contracorriente, porque esto también hay que decirlo. Vamos a contracorriente de los poderes hegemónicos, vamos a contracorriente de lo que la gran hegemonía cultural sigue construyendo a nivel planetario. En la Argentina y en ciertos países de América Latina, y con mucha potencia de invención, de aventura política, de audacia, de riesgo y de desafío, estamos tratando de ir hacia un destino que siempre lo imaginamos, pero que nunca pensamos que era posible transformarlo en experiencia real de nuestras sociedades y de nuestros pueblos. Porque esto también hay que señalarlo. Retóricamente todos hemos sido latinoamericanistas, salvo aquellos que siempre soñaron la violación de las relaciones carnales y siempre pensaron que el destino de nuestras sociedades hubiera sido mucho mejor de haber podido cruzar el océano y ser un pueblo civilizado frente a las estepas de la barbarie latinoamericana. Pero aquellos que siempre sentimos que nuestro lugar, nuestro destino es el sur del mundo, entre los incontables de la historia, haciendo una historia que fuera portadora de ideales transformadoras, de utopías sociales, pensábamos, sentíamos que los lenguajes
latinoamericanistas que la idea de la patria grande era una maravillosa y poética idea que podía venir de Bolívar, de Martí, del Che, pero que ya no se expresaba ni podía encontrarse en las experiencias reales de sociedades desagregadas, de países que se miraban sospechosamente entre sí, que deseaban ser parte de unidades con países del norte y que no querían siquiera construir en común con sus países hermanos. Lo que viene sucediendo claramente en nuestra región desde ya hace larga década es precisamente la transformación de los lenguajes latinoamericanistas, de las utopías de la unidad continental, en prácticas que vienen a transformar nuestra propia realidad. Sentir que desde Cuba hasta la Argentina, pasando por Venezuela, por Bolivia, por Ecuador, se va construyendo algo diferente, algo que encarna y que nos volvemos los demonios del poder, porque tocamos intereses, recuperamos memorias, reinventamos tradiciones popular transformadoras, es algo extraordinario que nos permite a cada uno de nosotros ser no solo privilegiados espectadores de estos cambios que se están produciendo en esta América Latina que vuelve a ser un continente caliente, sino partícipes directos. Estamos ahí, recuperamos palabras, conceptos, ideas, memorias colectivas, historias populares, experiencias, gestas, para, bajo las condiciones de esta época, de este presente, de esta actualidad, volver a sentir que es posible transformar la realidad de la injusticia. Volver a decir, ya no como un deseo entre pocos, como un gesto de resistencia, que es posible ir contra la injusticia, que es posible ir contra la desigualdad, que es posible ir contra la invisibilización de millones y millones y millones de compatriotas, es algo que se ha convertido en una experiencia refundadora de nuestra vida política, de nuestra realidad cultural y también de la experiencia educativa. Porque cuando la educación se construye bajo la forma de la resistencia, es maravillosa. No hay poética más profunda que cuidar la libertad, cuidar los ideales en momentos de penuria. Lo sabemos muy bien, lo padecimos en la noche del terrorismo de Estado, lo padecimos en esa otra noche del neoliberalismo de los 90. Sabemos lo que significa ser custodios, tratar de proteger saberes amenazados, experiencias que si no las cuidamos son borradas de la historia, porque cuando los poderosos triunfan, lo que buscan borrar es la memoria de aquellos que han resistido siempre a los poderosos. La memoria no es algo que está garantizado. La memoria de los humillados, de los derrotados de la historia, no es algo que pertenece de una vez y para siempre a la memoria colectiva. Es algo que permanentemente tenemos que cuidar. Tenemos que ser custodios en los tiempos de indigencia, en los tiempos de barbarie, en los tiempos de una doble violencia del poder dominador, que es la violencia material, la violencia de la desigualdad, la violencia de la explotación, la violencia de la barbarie económica, pero también la otra forma fundamental de la violencia, que es la violencia de la expropiación cultural, que es la violencia de la destrucción del lenguaje, que es la violencia de la tachadura de la memoria de las resistencias populares. Y digo esto porque en este contexto latinoamericano ya no se trata solo de la resistencia, ya no tenemos que atrincherarnos entre pocos, abrazarnos, cuidarnos y protegernos para defendernos de la barbarie y del huracán destructor, sino que este es un momento refundacional, este es un momento de reinvención de la vida colectiva, un momento de recuperación. Somos artesanos de nuevo de nuestra propia capacidad de imaginar otro mundo, otra sociedad, otro país, y la responsabilidad vuelve a crecer,
Volvemos los docentes a sentir que por supuesto somos trabajadores, cobramos un salario, pero hemos elegido algo que es extraordinario, vincularnos con el otro, trabajar el lenguaje, el saber, la cultura, discutir, vincularnos con ese mundo extraordinario que está allá adentro, complejo, contradictorio, pero decisivo para la vida de una sociedad, que es el mundo de la educación. Y hoy tenemos la posibilidad también de salir a decir nuestro modo de ver el mundo, a discutir entre nosotros, a poner esas palabras venerables, fundamentales, que habían sido rapiñadas en los años 90. Podemos volver a hablar con potencia de igualdad. Podemos volver a pensar que dos palabras claves del vocabulario de una sociedad que se quiere democrática y que se quiere mejor y que habían sido escindidas, hoy vuelven a juntarse. La palabra libertad, garantía de todos los derechos, con la palabra igualdad, garantía de que todos los derechos signifiquen una vida más digna para el conjunto de la sociedad. Porque también no hay que permitir que nos roben lo que hemos con denodado esfuerzo, con sudor y sangre defendido en la historia argentina y en la historia latinoamericana. Los reales defensores de los derechos, de la democracia e incluso de lo mejor de la tradición liberal han sido siempre los movimientos populares. Somos los creadores de los derechos, los creadores de las libertades, los creadores del vínculo entre la libertad y la igualdad. Este gobierno en estos 10 años ha vuelto a colocar los derechos en una relación extraordinariamente fértil y transformadora. Ha juntado lo que las décadas anteriores había separado, derechos sociales y derechos civiles. Si ustedes quieren, asignación universal y matrimonio civil igualitario, transformación de la vida real, material y transformación también de nuestras éticas, políticas de género, capacidad de ver de otra manera al otro. Esto significa que son las tradiciones populares las que siempre construyen democracia. El liberalismo clásico nunca construyó democracia, eso es una gran mentira ideológica. La democracia es el resultado de la lucha de los invisibles de la historia, de los incontables, de las mayorías, y siempre los poderosos buscaron restringir la democracia, buscaron restringir los derechos. Lo vimos en el tránsito de los 80 y los 90. Fíjense la paradoja o la tragedia latinoamericana. Salíamos del horror de las dictaduras, de la noche del terrorismo de Estado. Sabemos, quienes experimentamos lo que significa la dictadura, sabemos lo que vale un derecho, lo que valen las libertades, lo que vale la libertad de expresión, la construcción de un Estado de Derecho. Somos testimonio directo de lo que significa perder esas garantías esenciales. No nos tendrían siquiera que preguntar respecto a eso. Cada uno de nosotros hemos sellado un pacto inconmovible con la idea de libertad. Pero en ese momento histórico, en ese momento de ilusiones, de recuperación de la democracia a partir de finales del 83 en nuestro país y después en el resto de Sudamérica, al menos del cono sur, en ese mismo momento histórico en que el continente parecía recuperarse de la noche de la barbarie, de la noche más oscura que nos atravesó como sociedad, aconteció una tragedia inconmensurable también. La política de derechos, la reconstrucción democrática se separó de las políticas sociales y de la idea de una sociedad que fuese hacia una distribución más justa de la riqueza. Pero no solo que no se fue a una distribución más justa de la riqueza, sino que la economía quedó en manos de los depredadores, quedó en manos de los que concentraron la riqueza a tal nivel que convirtieron a América Latina en el continente más desigual del planeta. En el mismo momento histórico, dramático, en que recuperábamos derechos, en que volvíamos a creer que la vida democrática era el fundamento de nuestra convivencia como sociedad, en ese mismo momento avanzó de una manera discrecional, arbitraria, brutal, una profunda transformación estructural. Se cindieron, se separaron
el mundo de las libertades, de ese otro territorio fundamental de la vida, que es el mundo de las igualdades. Recién ahora estamos recuperando en un doble sentido, en el sentido material, estructural, pero también en el sentido político-cultural, porque de eso también hay que decir algo. El neoliberalismo no fue simplemente una transformación estructural de la vida económica, no fue simplemente una apropiación del Estado para ponerlo al servicio de las grandes corporaciones económicas, no fue solamente el triunfo de la valorización financiera o del capitalismo especulativo o el modo como lo nombró Cristina, el anarcocapitalismo especulativo, financiero. No fue solo un cambio en la matriz productiva, desindustrialización, extranjerización de la economía. Fue también y fundamentalmente una profunda transformación cultural. Una incidencia directa sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra manera de ver el mundo. También atravesó el lenguaje de la educación, las instituciones de la educación pública. Algo profundo aconteció en los últimos 20 años del siglo pasado, que trabajó lo más profundo de nuestra subjetividad, que colonizó gran parte de nuestras conciencias, porque esto también es fundamental pensarlo, discutirlo, analizarlo. El neoliberalismo es una construcción ideológico-cultural, es una manera de definir nuevas formas de la subjetividad. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver también con la educación. No es un abandono de la educación, es un abandono de la educación como igualdad, como vida democrática, y es una construcción de la educación como diferencia, desigualdad, violencia, exclusión. No es un abandono del Estado, es la apropiación del Estado para ponerlo al servicio de unos pocos y transformarlo en un Estado gendarme. Recuperar Estado, palabras, educación, es dar una extraordinaria batalla cultural. Es ponerse a discutir una manera de ver el mundo, una construcción hegemónica, un lenguaje que se mete en las vísceras, que se mete en la cotidianidad, que atraviesa fronteras. Este es un punto decisivo. No se trata solamente de, como si nada hubiera pasado, decir acá estamos de nuevo tratando de transformar la realidad argentina, sino tratar de pensar qué ha persistido también de aquel sistema, de aquel modelo, de aquella construcción que ha trabajado muy hondo en la propia conciencia de la sociedad. Por eso la importancia absolutamente central, extraordinariamente decisiva, de lo que podamos hacer como trabajadores de la educación, desde los primeros niveles hasta la universidad, poner en discusión lo que somos, poner en discusión lo que se está construyendo, ser capaces de unir de nuevo lo que fue prolijamente separado, ir a inventar también nuevas palabras, nuevos conceptos que nos permitan pensar más agudamente la realidad actual, pero sabiendo que si no seguimos construyendo puentes con aquellas palabras, aquellos lenguajes y aquellas tradiciones que nos armaron, que nos dieron una manera de ver el mundo, seguramente nos empobreceremos. Construir esa relación entre generaciones es muy difícil, sabemos que es muy difícil. Crear las condiciones de un diálogo posible, de una interpelación, sobre todo con los más jóvenes, sobre todo con los adolescentes. Pero es un desafío extraordinario, es un desafío único, es un desafío maravilloso. Encontrar ese punto de coincidencia, de encuentro, esa poética que se guarda en el interior del gesto de la educación. Ser capaz de desburocratizar nuestra experiencia como docentes, ser capaz de animarnos, de atrevernos, de inventar, de no cerrarnos, de no convertirnos simplemente en reproductores huecos de ideologías clausuradas, e incluso aquellas que son de tradición popular, porque también hay que hacer
y dar cuenta de lo que nos ha sucedido. Hoy tenemos la obligación y tenemos el derecho también de discutir absolutamente todo y de decirle a la sociedad que nos hemos atrevido a poner todo en discusión. Hemos discutido, como no se hizo nunca en esta sociedad y en gran parte de las sociedades del mundo, el funcionamiento de los medios de comunicación. Hemos inventado una política extraordinaria, revolucionaria, que ha cambiado la matriz de los derechos humanos en nuestra sociedad. Nos hemos atrevido a ir contracorriente de la destrucción de uno de los conceptos más venerables de las memorias de todas las sociedades, que era el concepto de hospitalidad y el programa Patria Grande, que creó el gobierno de Néstor Kirchner, es transformar a la Argentina en una tierra hospitalaria para el conjunto de los compatriotas de la Patria Grande. Nos hemos atrevido a discutir políticas de género, el matrimonio civil igualitario, y nos vamos a atrever a discutir el derecho de cada mujer a hacer un uso libre de su cuerpo también. No vamos a dejar nada por discutir. Vamos a discutir también la cuestión de la tierra. Si alguien discute en la sociedad argentina, es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es una experiencia que viene a producir una confluencia de distintas tradiciones con ese eje fenomenal de la trama popular argentina que es el peronismo, pero que también ha sabido recoger otras voces, otras historias, y se atreve a discutir de nuevo la cuestión de la tierra, se atreve a discutir de nuevo la cuestión energética, discutiremos la cuestión ambiental, discutiremos la cuestión de la minería. No vamos a renunciar a ningún debate, no podemos renunciar a ningún debate, porque es nuestra tradición la que puede seguir insistiendo con la refundación de la idea de igualdad. Y me detengo un instante en la idea de igualdad, porque ustedes lo saben mejor que yo, las palabras se gastan, el lenguaje es como una persona, también se va bajando, se va volviendo viejo, se va petrificando, se va ahuecando si no somos capaces de revitalizarlo sistemáticamente. La palabra igualdad es una palabra venerable, maravillosa. Creo que todos los que estamos acá sentimos que es una de esas palabras decisivas de nuestro vocabulario y que ahí se une sin ningún inconveniente la tradición de las izquierdas y las tradiciones nacional populares de nuestro continente alrededor del concepto de la igualdad. Pero sin embargo, a esa palabra hay que volver a tomarla. Tenemos que convertirnos en artesanos de sus nuevas significaciones. Tenemos que volver a juntar, insisto, lo que fue separado, porque durante los años 90 se pensaba que se podía ser progresista defendiendo lo políticamente correcto, los derechos civiles, la protección de la naturaleza y muchas otras cosas más, sin tocar en absoluto la profunda desigualdad económica de nuestras sociedades, que eso ya estaba terminado, perdido, y que la economía global de mercado había clausurado la posibilidad de pensar otro mundo económico, que la economía ya estaba allí de una vez y para siempre construida para profundizar la desigualdad, y que lo único que nos quedaba era la república virtuosa. Creímos que solamente la tarea de los herederos de tradiciones populares y progresistas era volvernos ahora republicanos virtuosos. La pregunta inquietante era ¿de qué república nos íbamos a volver virtuosos? ¿De la república oligárquica? ¿De la república que fue nombrada siempre por las clases dominantes frente a los procesos populares para arruinar a los procesos populares a través de sistemáticos golpes de Estado, para terminar transformando a la República en un coto de caza de unos pocos contra los derechos de las mayorías? ¿De qué república nos íbamos a volver virtuosos? ¿De qué instituciones íbamos a ser los sabios y virtuosos portadores? Precisamente lo que ahora se está volviendo a juntar, y por eso el debate fundamental en torno a la reforma de la justicia, es la gran tradición de la democracia popular, la gran tradición de la soberanía popular,
con la idea de república también, porque no se la tenemos que regalar la idea de república a los que siempre la envilecieron, a los que siempre la utilizaron para interés propio y que, insisto, en nombre de la virtud generaron las peores tragedias de la vida colectiva de nuestra sociedad. Entonces también tenemos que decir que somos herederos de la mejor tradición republicana. Si ustedes quieren, de una tradición jacobina republicana también. Está en nosotros Moreno, Monteagudo, está en nosotros San Martín, está el Castelli, que el 25 de mayo de 1811, en un acto alucinado y loco, allí en Bolivia, en el altiplano, en Tiwanaco, leyó el decreto de la libertad y la igualdad de los indios. Nosotros somos los herederos de ese ideal republicano, de un ideal republicano que se piensa como libertad, que se piensa como derechos, que se piensa como una estructura de poderes compartidos, pero que básicamente se sostiene sobre la soberanía popular. Por eso nos atrevemos a discutir la reforma de la justicia y por eso también nos vamos a atrever a discutir la reforma de la Constitución en la Argentina. Y vuelvo al comienzo. Tuve la maravillosa oportunidad hace pocas semanas de tener 2 encuentros para mí imborrables, memorables, tremendos, con 2 de aquellos hombres que expresan, como dijo uno de ellos, ese azar maravilloso que nos tocó en suerte después de muchas miserias y penurias a los sudamericanos. Poder estar con Evo Morales y con Rafael Correa. Y a los 2, preguntándoles por América Latina, los 2 sintetizaron su visión de nuestra actualidad continental a través de 2 nombres: Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Cuando le pregunté a Evo Morales cómo había conocido a Chávez, y uno siempre es cuidadoso, porque vieron que ahora hay que tener un cuidado con el lenguaje, que si no decimos pueblos originarios nos convertimos en una especie de reaccionarios que están listos para un segundo aniquilamiento. Le pregunto a Evo, ¿cómo conoció al comandante? Me dice, me acababan de elegir diputado, no me dejaban entrar a jurar como diputado porque era el momento en que asumía como presidente Sánchez de Lozada. Y Hugo Chávez fue como presidente venezolano a la jura de Sánchez de Lozada. Y cuando estaba en un rinconcito, solo, escucha que alguien me grita, ¡Indio! Tú y yo tenemos que hablar. Me di vuelta y era Hugo Chávez. ¡Qué ojos de águila! El tipo ya sabía que Evo Morales iba a ser la reparación histórica de los pueblos originarios de América Latina. Ya sabía el poder del liderazgo que se guardaba en ese hombre extraordinario. Y cuando me iba contando algunas historias de su vida, de un modo también memorable, porque, a ver, vieron que el prejuicio, el clasismo, la brutalidad del odio también se suele cebar con la forma de hablar de los pueblos. Evo habla de una manera musical, las palabras se juntan, casi no separa las palabras, pero porque va traduciendo del aymara. Él habla la lengua de los conquistadores, traduciéndola de la lengua de su propio origen. Entonces él va contando sus historias y va hilvanando y va yendo para un lado y para el otro. Y cuando yo le pregunté por su propia historia, en vez de contarme su historia, me contó la historia de un viejo dirigente que había sido también alguien muy próximo a él, un maestro para él. Me cuenta que ese hombre, José, había sido un luchador, alguien que había estado en cada uno de los grandes movimientos de resistencia del mundo campesino boliviano, que cuando Evo llegó a la presidencia, le golpeó la puerta de su despacho y le dijo, Evo, me vuelvo a mi Chaco.
Chaco le dicen los campesinos bolivianos a su pequeña parcela de tierra. Su utopía es volver al Chaco. Me vuelvo a mi Chaco porque yo ya cumplí. Ahora estás vos. Nuestras luchas en gran medida ya son realidad. Hemos logrado conquistar lo que no imaginábamos. Se fue y efectivamente fue a cumplir su gran ilusión, volver a su tierra. Pero al poco tiempo, cuando fue el intento del golpe fascista de la Medialuna, dice Evo, me golpean la puerta, la abren y José estaba de nuevo y me dijo mirándome a los ojos, mi Chaco puede volver a esperarme, vos me necesitás. Me parece que este es el síntoma de este momento latinoamericano. Cuando le pregunté a Rafael Correa por Chávez y por Kirchner, me dijo, pero si todos ellos eran amigos, esa es una palabra que no se puede pronunciar así nomás. Amigo fraternal, en la vida hay pocos, amigos de verdad, que se miran a los ojos y ya saben qué hacer. Y recordó aquella famosa anécdota, también contada maravillosamente por Chávez, cuando se rechaza el ALCA en Mar del Plata y Néstor y Hugo se ponen de acuerdo para que Hugo hablase todo el tiempo necesario y le impidiese tomar la palabra a Bush. Y dice, había una complicidad, una amistad, una electricidad que fluía entre nosotros. Esa amistad tiene que ver ya no con una retórica latinoamericanista, ya no con un lenguaje poético maravilloso de nuestros grandes escritores, que siempre es fundamental. Pequeño paréntesis, la barbarie del poder es destruir a la cultura como lengua que junta al mismo tiempo complejidad y simplicidad. Barbarie, destrucción, violencia contra nuestra propia tradición poética, ensayística, filosófica, historiográfica, política. No hay nada más fabuloso para una sociedad, para un pueblo, que ser capaz de tener en su interior todas sus memorias culturales, las altas, las populares, cruzarlas, mezclarlas, habitarlas. Transformar el lenguaje en una cloaca es el punto exacto en el que una sociedad termina convirtiéndose de nuevo en barbarie y en injusticia. No lo podemos permitir. Nosotros allí tenemos una extraordinaria responsabilidad porque somos artesanos del lenguaje, custodios de la palabra, somos los memoristas de nuestras grandes tradiciones intelectuales. Defender esas grandes tradiciones intelectuales es un deber de cada uno de nosotros contra la ofensiva del poder de la derecha que quiere que las tradiciones culturales queden encerradas para unos pocos en museos y quieren que el pueblo viva de la pura ignorancia. Y los pueblos siempre quisieron cultura, refinamiento del lenguaje, libros para leer y no quedarse pegados a un lenguaje de la miseria humana. Por eso también no solo somos nosotros los que defendemos los derechos, los que ponemos el cuerpo, los que ampliamos las libertades, los que refundamos el Estado, los que reinventamos la democracia, sino que somos también los custodios de la gran cultura que se ha producido en nuestro continente y en el mundo, porque también hemos leído a Kant, a Hegel, hemos leído a Goethe, y hemos leído a Martí, hemos leído a Borges, y hemos leído a Marechal, y hemos leído a Mariátegui. Somos nosotros los que tenemos que decir, ustedes son los incultos, ustedes son los bárbaros, ustedes son los incivilizados. Reivindiquemos la barbarie bajo la condición de invertirla, no la barbarie de la que hablaba Sarmiento, la barbarie que se ha enfrentado a un concepto de civilización que llevaba dentro suyo la barbarie exterminadora. Nosotros somos los que defendemos la cultura, el lenguaje, la memoria de los pueblos originarios, de los trabajadores y de las masas populares. Somos el lenguaje de los invisibles de la historia, que tienen su propio lenguaje y que va transitando la memoria de las sociedades. Y América Latina, fíjense ustedes, y mi compañero embajador de Cuba lo sabe mejor todavía, en los años 60 y 70, América Latina era la tierra de la promesa, el continente caliente de las utopías. Llegar a Europa, exiliado de Sudamérica, era ser recibido como una especie de superhéroe. El Che
desde el otro lado del mundo, Ho Chi Minh o Patrice Lumumba, el tercer mundo. Los pobres del planeta eran el futuro. Los estudiantes europeos y norteamericanos entraban en éxtasis al vincularse con quienes venían de América Latina. Y de repente, en el giro de los tiempos, en los años 80 y 90, pasamos a ser el vertedero de la historia, pasamos a ser la expresión de la barbarie, pasamos a ser ya no los exponentes de la utopía, sino los carentes de todo, los indocumentados, en el peor de los casos, los cómplices del narco. Pasamos a tener que hacer una fila especial en los aeropuertos europeos para ver si nos dejaban entrar. Pasamos a ser la miseria de la historia. Y ahora, queridos compañeros y compañeras, volvemos a recuperar el lenguaje del sueño, el lenguaje de la utopía y sobre todo, como diría el viejo John William Cook, por suerte volvemos a ser los malditos de la historia porque tocamos los intereses de quienes pensaban que nunca más se iban a tocar sus intereses. Por eso somos esa herencia y esa tradición. Por eso somos América Latina. Por eso amamos América Latina. Por eso caminar las tierras del altiplano, la selva ecuatoriana, estar allí en esa Habana memorable, estar con los compañeros de México, sentir como nuestra también la propia historia del Brasil, sentir que la lucha de los estudiantes chilenos es nuestra propia lucha. Esto que antes parecía un lenguaje anacrónico, que ya no nos atrevíamos siquiera a formularlo, hoy se ha convertido de nuevo en nuestra poética, pero que ya no es una poética para leer entre pocos, es de nuevo una poética que junta libertad e igualdad. Muchas gracias.